Fer, si querés comenzar vos entonces. Bárbaro. Bueno, Jorge, desde ya muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. También aprovechamos para agradecer a todos los compañeros y a las compañeras que han estado trabajando en la producción de todos estos mitos. Y bueno, Jorge, te queríamos preguntar en primer lugar en relación al mito que estamos tratando en cuanto a que el consumo de cannabis induce al delito. Contabas en el artículo matemáticamente detenidos, geométricamente condenados, ya de hace unos años, que la censura al cannabis data de muchos siglos antes del reproche internacional proveniente de la Convención de Sustancias Estupefacientes del 61. ¿Por qué? Porque se había tachado de ser una planta del mal por parte de monólogos y papas en el siglo XV. A su vez también en Estados Unidos el enjuiciamiento moral de la marihuana tuvo componentes étnicos debido al ataque migratorio y religioso puritano de las personas de países como México. Es decir, que su prohibición pudo tener componentes de superioridad cultural. Jorge, ¿crees que algunas de estas circunstancias en la actualidad alimentan este mito en países como los nuestros en la región? Bueno, muchas gracias. La verdad, bueno, entiendo que obtuvieron ese currículum de algún lugar, de algún portal electrónico. Eh, bueno, hace mucho tiempo que ya no soy asesor de la Asamblea, de hecho ya no resido en Ecuador y no soy profesor de la Universidad Andina, soy profesor de la Universidad Central del Ecuador. Pero de todas maneras, muchas gracias. Gracias por la invitación y aprovecho también para enviarles un saludo a todas las y los compañeros que hacen Reset y que hacen activismo social sobre política de drogas. Y digo que ese activismo es polisémico también, porque cuando nos imaginamos drogas en las concepciones sociales, en las percepciones, inmediatamente se asocia a droga con narcotráfico, con insalubridad, con inseguridad ciudadana, con el vicio, como se dice generalmente. Sobre la pregunta, sí, eh, hay una relación básicamente religiosa, pero para hablar de la prohibición como tal, a mí me preocupa el término prohibición, no solo en los sentidos morales, sino fundamentalmente normativos, ¿no? Y cuando hablamos de normativos, tiene que ver inmediatamente con el mundo jurídico. Lo normativo no necesariamente está atado a las convenciones internacionales. De hecho, la prohibición como institución jurídica data de muchos siglos antes de 1912. Estoy hablando de la Convención del Opio. No estoy hablando necesariamente de las tres convenciones que rigen en la actualidad, de la del 61, la única que no es tan única, la del 71 y la del 88. Y me refería al caso concreto del cannabis. Hay muchos artículos, muchas investigaciones que se hacen sobre, digamos, la construcción y la asociación de religiones con la prohibición. El caso concreto del cannabis tiene que ver también con los denominados manuales de la Inquisición. Por eso hacía alusión a los demonólogos. Lo que se conoce generalmente en nuestra América Latina es por las luchas y sobre todo por el afamado libro de Silvia Federici sobre Calibán y la bruja, es el Malus Maleficarum, ¿no? Pero el Malus Maleficarum es el más joven de los manuales de la Inquisición. De hecho, el Malus Maleficarum es de 1484, con la bula de Inocencio VIII. En realidad, los manuales de la Inquisición datan desde muchos siglos antes. Y creo que hay uno que poco se comenta, por ejemplo, no solo en Europa, sino también en América Latina, que es el que fue escrito entre 1321 y 1323 por Bernardo Giudoni, La Práctica Inquisitiones. Imagínense, estamos hablando de más de un siglo del Malus Maleficarum. Y desde ahí ya se habla de los comportamientos a partir de sustancias. Posteriormente vino el famoso Directorio Inquisitorio de 1376 del famoso Nicolás Aymerich. Todos estos manuales de la Inquisición, por supuesto, redactados como hoy en día en el idioma mercantil, que es el inglés, en ese tiempo en el idioma oficial católico, que era el latín, ¿no? No se olviden que en nuestra América colonial, víctima del colonialismo,
las misas se daban en latín, ¿no? Hasta los años 60, ¿no? A espaldas de la ciudadanía, y por supuesto, a inicios del siglo pasado, con una construcción al mismo sistema de castas de la India, donde las clases nobles iban adelante, y en el caso, por ejemplo, de Ecuador, los indios iban atrás, ¿no? No entraban, se quedaban de la puerta hacia afuera. Pero luego vino el famoso Formicarius, y el Formicarius también habla de, digamos, esa relación de cómo debe comportarse la sociedad. Aquí hay una comparación, Formicarius significa hormiguero, ¿no? Y entre los más jóvenes, el mal los maleficaron, el martillo de las brujas, todos estos están conectados con no solo procedimientos aberrantes de castigo, sino también con figuras que podrían denominársele como tipos penales en su tiempo, ¿no? Aunque la noción de tipo penal aparece de inicios del siglo pasado, pero eran figuras que ya se podían definir como delitos. Uno dice, bueno, este señor está haciendo una destrucción de las ciencias penales. No necesariamente, porque esas figuras criminológicas eran y estaban establecidas en los manuales que sirvieron a los tribunales de la Inquisición para ejecutarlas sobre personas de carne y hueso, así que eran una especie de códigos penales en la praxis, ¿no? Y sobre esto habría que preguntarle a Fray Bartolomé de las Casas de todo lo que hizo la colonia española a inicios del así denominado, del mal denominado descubrimiento de América, ¿no? Y luego por qué se caen los monumentos de los torturadores y los ladrones que saquearon todos nuestros continentes y saquearon el África. Pero lo interesante es que aquí no solamente hubo manuales de Inquisición, que generalmente lo asociamos en la crítica feminista, que me inscribo también, por supuesto, a la persecución de mujeres. En el fondo eran formas de asimilación, en el concepto de asimilación. A ver, ¿cómo lo explico esto? Después de 1900, después de la llegada de América, de la llegada de Colón a América, los manuales de la Inquisición sirvieron para tachar como extraños las costumbres de los pueblos aborígenes, de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo. Y eso sirvió también para la colonización inglesa, la colonización alemana, la colonización francesa, la colonización belga en el África, en el Asia, y por supuesto en estas islas que le llamamos también del novísimo continente, que son Oceanía, y que todos se repartieron, ¿no? Dentro de ellas, por supuesto, el consumo de cannabis. Estoy hablando, por ejemplo, de la India, ¿no? Estoy hablando de las chis, estoy hablando, por ejemplo, ya de las prácticas que se daban con el opio en el sudeste asiático. Y esto hace que esas formas de asimilación a partir de estos manuales de la Inquisición hayan sido también decretados como formas de proscripción, es decir, la prohibición como tal, como una forma de impedir el desarrollo de culturas, por supuesto, de establecerse bajo las lógicas normativas de la Iglesia Católica, amparadas por los dictados de la Carolinas, por los dictados de Carlos V, por ejemplo, eran, digamos, los orígenes, las raíces en sí de la prohibición. La prohibición como tal, jurídicamente, es profundamente religiosa. Ahora, esto no deja de ser, digamos, para algunos una leyenda. No es una leyenda, no puede caer en el plano de la legendarización. Esto es evidente, hubo muchas críticas sobre el papel de la asimilación de estas normas, de cómo forzaron al comportamiento de nuestras culturas, en el caso de América, y también, por supuesto, de las mujeres en Europa. Pero lo más interesante es cómo en los albores de la Convención de 1912, de la primera convención oficial de la entonces Sociedad de Naciones, aparece un movimiento profundamente religioso. La religión siempre ha estado detrás de la prohibición, antes de la Convención de 1912, siglos antes, por supuesto, estoy hablando de los manuales de la Inquisición, y ha estado después de 1912. Estoy hablando de los movimientos protestantes de los Estados Unidos, concretamente. Estoy hablando de los movimientos de la templanza, ¿no? Hay una íntima conexión a nivel de, como le dirían los gringos, de advocacy, del movimiento religioso protestante contra el alcohol con el movimiento religioso protestante contra las así definidas drogas prohibidas dentro o después de 1933, que fue la prohibición del tiempo que duró entre 1920 y 1933, la prohibición del alcohol en los Estados Unidos.
Y estoy hablando de algunos personajes e instituciones donde, por ejemplo, también jugaron un rol importante la Asociación de Mujeres Cristianas por la Templanza, una asociación que estaba contradictoriamente, ambivalentemente en favor de los derechos de la clase trabajadora, pero que también estaban en favor de la prohibición, con un argumento que no dejaba de ser interesante para la investigación sociológica, por ejemplo. Ellas decían que los maridos borrachos que iban a las tabernas iban a golpear a las mujeres luego. Era un argumento, y sigue siendo un argumento, que se relaciona con el alcohol. Pero hay un actor importante dentro de ese movimiento por la templanza en los Estados Unidos. Estoy hablando de organizaciones como la Unión de Mujeres Cristianas por la Templanza, de los Jóvenes Cristianos, y luego la canción, y luego el movimiento de IMCA. Estoy hablando de Charles Brent. Charles Brent es un hijo de este movimiento protestante, religioso, que se involucró con la prohibición del alcohol y, no contento con la prohibición del alcohol, estuvo presente en las Filipinas y fue prácticamente la mano que meció la cuna de la Convención de Shanghái, y la Convención de Shanghái fue la que preparó la famosa Convención Internacional, la Conferencia de Shanghái, perdón, la Conferencia Internacional, la Convención Internacional contra el Opio de 1912. Charles Brent fue en realidad el gestor de la primera convención oficial de las entonces Sociedad de Naciones, hoy Naciones Unidas, contra las drogas definidas así como ilícitas, y estoy hablando del opio, donde luego se inscribió también a la cocaína, se inscribió a la morfina, y preparó y calentó los motores más adelante para la prohibición contra sustancias como el cannabis, que no está o que no tiene nada que ver la religión. La religión es prácticamente la gestora de la prohibición en términos sociológicos, en términos políticos, dentro del lobby, dentro del cabildeo, en términos históricos y en términos jurídicos. Ahora, ¿qué relación esto tiene con América Latina? Aquí viene la pregunta interesante, sobre todo cuando vemos esa explosión de movimientos religiosos. Hay una gran diferencia entre movimientos evangelicales y evangélicos, ¿no? Quisiera hacer esa separación, ¿no? Entre esas iglesias, Pare de Sufrir, etcétera, ¿no? En el apoyo a presidentes como Bolsonaro, ahí al ladito de Argentina, nomás, porque ustedes lo tienen. A cómo hay un desarrollo de estos movimientos religiosos que ocupan espacios y territorios que no los ocupa la política, en lo que significa la identidad o a la construcción partidaria, en lo que significa a la identidad y a la construcción de instituciones oficialmente encargadas de hacer la política. Es decir, los políticos que no han trabajado en territorio se alían con estas organizaciones porque les avanzan en territorio para tener clientela política, evidentemente, pero eso significa también ceder en temas de discurso. Y los temas de discurso es, por ejemplo, la prohibición. ¿Por qué Europa, y no digo toda Europa necesariamente, por qué el discurso de reducción de daños, por qué otras alternativas a la prohibición o alternativas en la prohibición se llevan a cabo en Europa, donde todavía hay, digamos, una efervesciente discusión sobre la reforma protestante? Estoy hablando de países como Inglaterra, estoy hablando de países como Alemania, de países como Holanda, y en otros la prohibición está más arraigada, el caso histórico de Italia, ¿no? El caso histórico de España y América Latina. Es decir, seguimos discutiendo en América Latina de cómo descriminalizan las drogas, y luego podemos discutir la diferencia entre el término legalización, descriminalización, etc. En los Estados Unidos y en Europa, y tenemos que acudir a sentencias, a jurisprudencias, a la lucha de los movimientos sociales, pero la droga sigue siendo prohibida, ¿no? La prohibición sigue siendo un núcleo en los imaginarios sociales, en los réditos políticos, en los discursos oficiales, porque incluso en la política de izquierda tiene que hablarse también de un tema concebido incluso hasta con pinzas como la prohibición, y además no se la topa, se prefiere militarizar, se prefiere políticas de mano dura. Se usa otra vez el discurso de la prohibición como un discurso que está asociado a la salud pública, y esto tiene que ver fundamentalmente también con la clientela política. Si alguien le quiere llamar a esto populismo, yo no me caso necesariamente con esa palabra, hay más de 1200 definiciones sobre populismo, pero
Para un gobernante de izquierda o de derecha, le es difícil cambiar la matriz de la noche a la mañana de la política de drogas, básicamente porque la ciudadanía en América Latina en algunos países se define oficialmente como católica. Hay constituciones políticas que ya definen la religión oficial de un Estado. Pregunta en Colombia, ¿no? Y el bien germina allá, dice el himno de Colombia, ¿no? Lo canta Shakira también. Pero desmontar esa matriz es una discusión, es un trabajo que no solamente le corresponde a la academia, sino que enhorabuena lo ha venido haciendo en los movimientos sociales. Si los gestores de la prohibición internacional, inoficialmente, siglos antes, y oficialmente en los albores de 1912, fueron los movimientos evangélicos en los Estados Unidos, los gestores de otra mirada, de otra perspectiva, son hoy en día los movimientos sociales como ustedes, como Reset. Yo creo que hay esa gran alteridad que es interesante ponerla hoy en día en debate, porque esa discusión informada, con esta palabra que a veces un poco causa dolor de cabeza, con evidencia, sí, los políticos tienen evidencias todo el tiempo, pero no toman decisiones a partir de evidencias, eso es sabido, ¿no es cierto? Con evidencias, con información, con discusiones en el marco del Estado de Derecho, la prohibición sigue siendo un hecho político, un hecho social. Y bueno, en nuestras sociedades, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México, son países religiosamente católicos. Y por ahí tenemos que comenzar. Gracias, Jorge, por ponerle contexto y por hacernos este recorrido para entender un poco mejor, bueno, cómo se construye. El mito que hoy proponemos en realidad nos sirve mucho todo este trasfondo que nos da porque nos pone en situación, ¿no? Nos permite como entender un poco más allá del imaginario, bueno, cómo se construyen ese imaginario, cómo se le da sentido, cómo se resignifican las distintas disputas, esto que traías entre los propios protestantes, entre unos y otros, cómo había un juego de poder y un juego de posicionamiento, y en relación a eso deviene, bueno, de alguna manera lo que hoy entendemos con el rol que se le da a las políticas de drogas y estas construcciones de enemigos. Volviendo al mito, que dice en realidad que efectivamente el consumo de cannabis induce al delito, me gustaría preguntarte en relación a este artículo que vos escribías para 2012, sobre la desproporcionalidad de la ley y la justicia antidroga, sobre todo en Ecuador. Y vos decías justamente que no existía en Ecuador una relación directa, ¿no?, entre el consumo de sustancias ilícitas y efectivamente la comisión de delitos. Pero que a los jóvenes, los y las jóvenes que habías entrevistado, que participaron del relevamiento, de la investigación, justamente reconocían haber estado bajo la influencia del alcohol. ¿Qué nos podés contar sobre esto? ¿Por qué efectivamente se demoniza, o sí, continúa demonizando el cannabis en relación a la inducción del delito, y en realidad no se pone el foco en el alcohol, y la evidencia justamente muestra esto? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Sí, hay una relación criminológica entre el uso de sustancias ilícitas con alcohol, con la producción de hechos definidos como infracciones, llámense delitos o contravenciones. En el caso de contravenciones, accidentes de tránsito, es mucho mayor. Y digamos que hasta los antiprohibicionistas, como los que estamos aquí reunidos, creo que somos amigos de no dejar en impunidad cuando un ebrio consuetudinario se sube a un camión lleno de pasajeros y decide manejar y lanzarse a un abismo producto de su inobservancia y de su estado de embriaguez. Ahí se nos acabó el prohibicionismo, ¿no es cierto? Claro, porque de alguna forma son riesgos, y esos riesgos sí son previsibles, y esos riesgos con la ingesta de alcohol están reprochados universalmente, y se comenzaron a pensar en el derecho desde la construcción de autopistas. Desde los años 30 se comenzó a pensar esto en algunos países.
Algunos entraron un poco en esta reflexión en los últimos 20 años, pero desde los años 30 se comenzó a trabajar ya desde la relación del consumo de alcohol con la producción de resultados, en el caso de contravenciones, como accidentes de tránsito. Es mucho más compleja la pregunta cuando se relaciona con delitos. Y delito significa yo tengo la intención de producir un resultado. Es decir, no es que estoy, como dicen en Argentina, estoy en pedo y se me resbaló el carro. No, tengo la intención. Y, y esa es una de las grandes discusiones que se hizo en Europa con una fórmula que se trae de latín, que se le llama actio liberi causa, que significa que una persona se coloca en estado de embriaguez para cometer un delito. ¿Se entiende? Que una persona se coloca en estado de lo que hoy, según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, la DSM-5, sería un trastorno mental. Está en un estado de trastorno mental, ¿no? Hay dos tipos de trastornos mentales, pero en este caso ya no se habla de adicción ni nada de eso, ¿no? El trastorno mental sería inducido, ¿no? Uno se autoinduce a un trastorno mental para cometer un homicidio, para cometer una violación. Y esto no es tampoco tan claro en el sentido de la asociación con sustancias tanto legales como ilegales, ¿eh? Es decir, creer que todo agente, que todo autor toma una cerveza o una java de cervezas o una caja de cervezas, o que toma o se fuma 40 porros de cannabis o decide inhalar gramos de cocaína para cometer un delito, a veces no pasa necesariamente por creer que esto fue algo supremamente planificado, ¿no? A veces pasa por creer que fue algo espontáneo y que el delito también ocurrió después dentro del margen de la espontaneidad. Con esto pongo en discusión la tesis europea de la acción final. Con esto pongo en discusión incluso los tipos ideales de Weber en Alemania, ¿no? Cuando él cree que hay agentes que todo lo tienen racionalizado, y no todo es racionalizado, no, no todo está planificado, ¿no? Hay cosas que ocurren esporádicas y espontáneamente, y entre esos también la comisión deliberada de un delito. Con el caso concreto del alcohol y la relación del delito, ocurre este segundo fenómeno en nuestra América Latina. Y digo en el caso, por ejemplo, de violencia de género, de los delitos de violencia de género, ¿no? Que deben ser reprochados, pero que no entran necesariamente en una lógica de planificación perfecta. No entra en una lógica. Con esto no quiere decir que deben quedar en la impunidad. Los casos de las personas que fueron entrevistadas en su tiempo, hoy en día, después del coronavirus, hay que ver si es que se tomó más alcohol o se toma más alcohol encerrado y se usa drogas, y lo acaba de decir el reporte de UNDC de hace 2 meses atrás, y lo acaba de decir el reporte europeo sobre drogas. Con el coronavirus y con la pandemia y con el encierro se usan más drogas que nunca, y los carteles son más ricos que nunca. Eh, eh, y claro, hay una relación entre el uso de alcohol con la producción de resultados definidos como delitos, ¿eh? Luego, la tarea de los jueces será el poder esgrimir si es que ese resultado fue 100% planificado, si fue algo esporádico, pero que se produjo al final un resultado planificado, y esto entra en las discusiones de dolo eventual, etcétera, algo que se lo dejamos a los penalistas. Pero existe ya de sobremanera, esto está de alguna manera sobrediagnosticado, pero insisto con la palabra, que hay una relación entre el uso de sustancias ilícitas como el alcohol con la producción de resultados definidos como infracciones penales. Concretamente, contravenciones, accidentes de tránsito y también delitos, violencia de género, ¿no? También lesiones. Es mucho más común, por ejemplo, en las multitudes, en los estadios, las lesiones como consecuencia de la ingesta de alcohol. Preguntemos a los hooligans en Inglaterra o preguntemos a las barra bravas en nuestros continentes. No así es cierta la relación entre cannabis, concretamente, con la producción de resultados. Eso no ha sido
abundantemente demostrado en el caso concreto del Ecuador, y creo que ese caso se le parece a otras realidades en América Latina, a otras realidades a nivel incluso internacional. Lo que hay que tener cuidado es la mezcla de sustancias, ¿no? Porque lo que encubren las estadísticas es que sí puede haber uso de cannabis y uso de alcohol. Y sin embargo, las policías, las fiscalías, reportan como uso de cannabis. En esto hay que tener mucho cuidado. Porque además existe un programa internacional que se lame los dedos por hacer que migre, digamos, este campo de una estadística al otro, para demostrar, entre comillas, que el uso de drogas ilícitas, y en el caso concreto, la más pacífica de todas ellas, que es el cannabis, sí tiene relación con la producción de delitos. Se llaman cortes de drogas. Ese es el programa implementado a fines de los años 80 en los Estados Unidos, en los 90 en el Common Law, en Escocia, en Inglaterra, en Australia, en Sudáfrica, y desde los 90, perdón, desde el 2000 en adelante, en algunos países de América Latina, en el caso de Chile, en el caso de Costa Rica, me parece que en Jujuy, en Argentina, también lo empezaron a implementar. Y las cortes de drogas le dicen a un usuario, a un procesado generalmente, declárese usuario de drogas, declárese usuario de cannabis, y le suspendo el proceso penal hasta que usted entre a una clínica de rehabilitación, eh, y si logra rehabilitarse, dejamos el proceso ahí, en suspenso, y usted no va a la cárcel ni lo condeno por el delito por el cual está siendo investigado, que es un delito que nada tiene que ver con el uso de drogas. Pero ¿qué se logra con esto? Para muchos frívolos procesalistas en materia penal dirían esto es una bendición, es perfecto porque nadie va a la cárcel, alguien preferiría entrar a un centro de rehabilitación a ir a la cárcel, alguien preferiría ir a un manicomio que a una cárcel, esa es la gran pregunta, justicia terapéutica le llama Luciana Huaté en Brasil, eh, pero estadísticamente, político-criminalmente hablando, se lograría probar esa relación, porque las estadísticas sí reportarían que el uso de cannabis sí tiene relación con la comisión de delitos. Y esto es perverso, porque el delito no se ha probado, porque la persona no fue sentenciada, porque no se logró demostrar con sentencia judicial condenatoria ejecutoriada que cometió un robo, simplemente se suspendió el proceso. Técnicamente esa persona sigue siendo inocente, es decir, es falaz. Las cortes de drogas y las estadísticas que están detrás de las cortes de drogas se construyen con esta falacia. Y digo, cuando mencionaba que hay instituciones también que están interesadas en esto y que se lamen los dedos por demostrar esta frívola relación, esta falaz relación, entre ellas la Comisión Internacional contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos, la CICAD. En cada evento de la CICAD, 9 de cada 10 eventos son eventos casi para seguir seduciendo a los gobiernos en América Latina que implementen las cortes de drogas. Así que no está demostrado desde una perspectiva crítica, metodológica, desde una perspectiva crítica, epistemológica, que hay una relación entre el uso concreto de cannabis con la producción de resultados jurídicamente delictuosos o contravencionales, pero de seguir implementando el modelo de cortes de drogas, esa discusión no va a quedar en el trasfondo nada más, y lo que vamos a discutir en el primer plano es que las personas que se autodeclaran, es decir, se autoincriminan de alguna manera, como usuarias de drogas, sí van a ser reportadas, sí va a ser reportada esa relación entre, por ejemplo, cannabis con los delitos. Y eso hay que tener mucho cuidado. El dispositivo que une lo uno con lo otro se llama cortes de drogas. Tengan mucho cuidado. Clarísimo, Jorge. Sí, bueno, de esos números que contabas en su momento de Ecuador, un poco la producción de este segundo mito que estamos realizando, se parecen los números, ¿no? En los porcentajes y bueno, y coincidente también con la situación que describías de Ecuador acá, eh, los delitos relacionados con el alcohol, o sea, los infractores que habían reconocido que habían tomado alcohol al momento de cometer el delito, como decías, los delitos tienen que ver con cuestiones intrafamiliares y de accidentes de tránsito principalmente. Jorge,
Te queríamos preguntar, hay autoras como Lucía Damer que señalan que un análisis sobre las posibles vinculaciones entre drogas y violencia requiere de un marco de interpretación que reconozca los diversos tipos de violencias posibles, pudiendo identificar, por ejemplo, al menos tres, los efectos del consumo, la necesidad de consumir y el tráfico. Esta división, si bien permite entender las múltiples manifestaciones, resulta compleja de cuantificar, porque en muchos casos hay cooperación, superposición y concordancia entre los tres tipos de violencia. ¿Cómo ves esta relación, Jorge? Sí, bueno, los estudios que hace Lucía son interesantes, pero los postulados que ella señala en ese estudio son los postulados del modelo de Goldstein, de 1985. Paul Goldstein escribió un modelo, un artículo, una investigación a partir de la explosión del crack en los Estados Unidos, y él planteó el estudiar esa relación entre el consumo de drogas, el crack, con la violencia. Y él hablaba de tres tipos de violencia, ¿no? Después de Goldstein, todo lo demás, desde la sociología hasta la criminología, comenzó a discutir sobre las formas de violencia en esa relación entre consumo y delito. Antes de Goldstein nadie decía esto. O Goldstein en inglés. Y Paul Goldstein señalaba que había tres tipos de violencia, a ver si recuerdo. Una violencia es la violencia psicofarmacológica, que es la violencia que produce o que podría producir eventualmente el uso de sustancias. La otra violencia era la violencia económico-compulsiva. Es decir, que son producidos por el uso de sustancias que causan mayor dependencia, y él estaba hablando ahí de, por ejemplo, la heroína, y con un entorno de abastecimiento, la necesidad de abastecerse. Estoy hablando de la relación con delitos contra la propiedad, perdónenme hacer la comparación, del hijo que hurta el dinero de la cartera de la madre para poder comprar heroína. ¿Sí? O las así denominadas drogas demonio, ahora que hemos hablado de tantos demonólogos, ¿no? Y la tercera era la violencia sistémica, ¿no? Y esa violencia sistémica se relaciona con los lugares de abastecimiento, ¿ya? Y ese modelo, si bien partido del estudio del crack en los Estados Unidos, permite ver, por ejemplo, la realidad también de otros entornos como el latinoamericano. Comienzo por la violencia sistémica. ¿Qué drogas podrían generar una especie de violencia sistémica? Además, las violencias tienen muchas definiciones: violencia institucional, violencia estructural, etc. Pero esa violencia sistémica tiene que ver con enclaves barriales, por ejemplo, con localidades y con lógicas en donde el mercado de drogas es per se violento. Y aquí hay una gran diferencia entre el mercado de abastecimiento de cannabis con el mercado de abastecimiento de pasta base de cocaína. Hace poco tiempo hicimos una investigación y también hay un artículo interesante de una colega en Ecuador que trabajó sobre pasta base de cocaína en Ecuador. Y claro, los entornos de tráfico, de expendio, de consumo también de pasta base de cocaína, tenían la característica de violencia. Eran entornos violentos. Es decir, las drogas de menor calidad, las drogas más reprochadas en los imaginarios sociales también, las drogas para pobres, generaban entornos de violencia en relación, por ejemplo, a diferencia del cannabis, ¿no? Entonces había que hacer una primera diferencia, ¿no? Dentro de esa violencia sistémica no entraba el cannabis. Dentro de esa violencia sistémica podemos hablar, por ejemplo, de San Andresito en Colombia, podemos hablar no recuerdo el nombre de este barrio que quedaba al otro lado de Puerto Madero, en esa diferencia que es una especie de reproducción de la favelización en Buenos Aires. Uno veía en Puerto Madero lugares así, y luego veía unos guetos prácticamente de la pobreza en el mismo Buenos Aires, ¿no? No recuerdo el nombre del barrio. Rodrigo Pero Bueno. ¿Cómo? El Rodrigo Bueno, o si no está Rodrigo Bueno. la... Rodrigo Bueno. Entonces, uno ve que la violencia sistémica está asociada con el Paco, está asociada con la pasta base de cocaína, está asociada con el crack, ¿no? Y claro, ahí había que hacer una primera distinción, donde no entraba
sea, es demasiado forzado para las policías el hacer esa relación. El cannabis no entra en esa violencia sistémica. No. El consumo de cannabis pasa por otro tipo de lugares de expendio, por otro tipo de lógicas, por otro tipo de construcción incluso etaria, pero a su vez también por otro tipo de formas y modalidades de consumo. Hay usos de drogas donde el consumo es individual y prefiere ser en silencio. Hay otros consumos donde es más colectivo, ¿no? El consumo de drogas parte de una especie de socialización, ¿no? A partir de endogrupos, por ejemplo, ¿no? Y violencia sistémica no entra para nada el cannabis. Luego, si vamos un poco avanzando con el otro modelo de violencia de Goldstein, era el de la violencia económico-compulsiva. El usuario de cannabis le parte la cabeza a algún familiar para comprar cannabis. Y aquí había algo interesante en el caso concreto ecuatoriano. El cannabis en el Ecuador es, y no con esto estoy haciendo apología para que mis amigos de las agencias policiales se vayan a confundir, el cannabis en el Ecuador es barato. Digamos, lo que casi superlativamente súper barato, ¿no? ¿Por qué? Bueno, hay cannabis que viene de Colombia, cannabis que viene de Perú, y en Colombia hay, digamos, un supermercado donde se pueden elegir géneros y tipos de cannabis de buena calidad. No es lo mismo, no es lo mismo, y ojo con esto, no es lo mismo con los precios que en los lugares de los así denominados mercados regulados se están colocando. Por ejemplo, en Ontario, en British Columbia, en los estados de Canadá, el gramo de cannabis es costosísimo en relación a lo que cuesta en América Latina. Y claro, eso despierta también, podemos hablar más adelante, de esta diferencia entre mercados regulados y mercados no regulados. En el fondo, los mercados regulados necesitan, por esos precios, por las leyes de la oferta y la demanda, de los lugares de producción clandestina de drogas, porque los abastecimientos también se podrían dar en ese sentido para reducir los precios. Y esto es muy parecido como la relación de la ley de la oferta y la demanda en la cadena de producción de la ropa, ¿no? Uno puede encontrar una camiseta o un pantalón baratísimo en Europa, pero ese pantalón es creado con algodón de los Estados Unidos y fabricado con manos esclavas en la India y Bangladesh, ¿no? Y claro, los costos de producción y los costos de los lagas o de los lugares donde se venden en Europa los pantalones o camisetas baratas son risibles en comparación con lo que puede costar un pantalón fabricado a precio justo, con estándares al menos mínimos en materia de derechos laborales y derechos humanos. Sí, y eso es muy parecido. Entonces, esa relación de la violencia sistémica, yo me atrevería a decirla por ahora con puntos suspensivos. El norte necesita del sur. El norte necesita del sur en términos legales, pero también eventualmente, y lo pongo quizás a modo de pregunta, en términos ilegales también, ¿no? Y aquí se nos cae un poco la tesis de mercados regulados de Peter Reuter, ¿no? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el narcotráfico tiene una mayor expansión a nivel internacional para colocar en mercados también regulados sus drogas, porque entra en una especie de competencia. Y cuando digo también que el norte necesita del sur, y es que tengo la ligera impresión que las luchas por la prohibición de la criminalización o por evitar la criminalización o la estigmatización, por regular las drogas o legalizarlas en otros países, es una lucha que está siendo secuestrada por las corporaciones internacionales. Y para las corporaciones internacionales que necesitan del sur, cuando estoy hablando del sur, necesitan del sol del Ecuador, del cielo del Ecuador, del suelo de Colombia, del clima, porque imagínense en Canadá, con las 4 estaciones del año, tendrían que invertir demasiado para poner un invernadero con cannabis. Y no va a salir de la calidad que viene de Sudamérica, pero a ellos les interesa ese cannabis en su lógica empresarial y no les interesa en ese enclave la lucha y las reivindicaciones de los usuarios de cannabis, de los autocultivadores, por ejemplo. Entonces, sobre este modelo de violencia económico-compulsiva, a mí me parece que tampoco está demostrada la relación entre uso de drogas con delitos, pero nos dejan la parte sucia
la parte inmunda, el norte al sur. Y la parte inmunda es que nosotros no solamente ponemos los muertos y los presos en drogas conocidas como cocaína, como heroína, estoy hablando de los casos de México, de los casos de Colombia, en los casos hoy en día de Ecuador, sino que también nos deja la criminalización en el caso del cannabis. Ellos se llevan la parte de la legalización, pero se sigue criminalizando a los usuarios. Y finalmente, pues la parte de la violencia psicofarmacológica. Yo aquí me conecto con el bestseller de estos momentos, que es el libro de uso de drogas para adultos de Carl Hart. Me encanta este libro, porque además este libro es una mentada de madre a la reducción de daños como concepto. Y claro, todo dice, bueno, todos estamos a favor de la reducción de daños. Cuidado, dice Carl Hart. Cuidado, no. Sí, como una novatada, para partir en un infantilismo de la política de drogas, podemos decir, sí, es interesante la reducción de daños, pero la reducción de daños parte de una concepción que totaliza el daño, el significado del daño hacia todas las drogas. Y no es necesariamente cierto. No con esto está diciendo que ninguna droga no hace daño, no. Pero empieza a escarbar Carl Hart, por ejemplo, las estadísticas de los Estados Unidos sobre el caso de la droga más letal, la heroína. Y lo que se da cuenta es que la inmensa cantidad de fallecimientos como consecuencia de heroína, otra vez la relación drogas, muertes, drogas, delito, no es tan cierta. Lo que es cierto es que hubo una relación con mezcla de sustancias. Ojo, es decir, que las personas que fallecieron mezclaron sustancias, tuvieron condiciones preexistentes de vida, es decir, una diabetes, otro tipo de enfermedades. Hubo por ejemplo, se asoció a otras enfermedades como VIH, pero claro, para las estadísticas es que está demostrada la relación entre heroína y la muerte y la heroína y el delito. No, es la mala calidad de la heroína, hay heroína compuesta, la letra, la H le decimos en Colombia, en Ecuador, hay condiciones preexistentes del usuario, tiene mucho que ver la edad también, y por supuesto, la forma individual o grupal en que se la usa. Estoy hablando de compartir jeringas, etc. Eso es lo que no dice esa parte de la reducción de daños. Y se pueden imaginar hablar de política de reducción de daños para el uso de cannabis. Es decir, bajo ese mismo concepto que siempre miramos, nuestros ojos están en la heroína, ¿no? En el opio, en la crisis de los opioides en los Estados Unidos, con esos mismos anteojos, vamos a mirar también con una política de harm reduction o de reducción de daños o de Schadensminimierung al cannabis. Y con esto lo que hacemos es contaminar también el debate sobre el cannabis. Y por eso es que las policías, y por eso es que los efervescientes seguidores de las corrientes evangelicales asocian también al cannabis dentro de las drogas o de las plantas del mal. Tal que, al igual que el opio, al igual que la pasta base de cocaína, al igual que la cocaína, no hay diferencia, no hay distinción. Entonces, es injusto que se hable de política de reducción de daños en una droga que, si bien produce efectos, que también te puede producir psicosis a cannabis, no, eso no es cierto, pero no está demostrado estadísticamente que tiene los mismos efectos en términos cuantitativos que la heroína y la heroína compuesta, ¿no? Entonces, cuando hablamos de violencia psicofarmacológica, sí puede haber violencia, no se puede descartar una violencia por uso de drogas, si lo hay en el caso del alcohol, ¿por qué no también en el caso del cannabis? Pero cuidado, que esa relación con la producción de resultados como delitos y muertes, en el caso del cannabis, debemos tener un poco en reserva el término incluso reducción de daños. Podemos guardarnos el término de reducción de daños para otro tipo de políticas públicas. Generalmente cuando se habla de reducción de daños en Europa se habla bajo la lógica de la prohibición, porque la reducción de daños está implantada en la lógica de la prohibición. No es una política alternativa a la prohibición, es una política en la prohibición. Es decir, la prohibición no se desmantela, no se desmonta. La reducción de daños lo que dice es, bueno, usted siga prohibiendo y yo lo que hago es simplemente sustituir una droga por otra, coffee shops o salas de consumo, que claro que estamos a favor de eso, sí, estamos a favor de eso, pero hay que tener cuidado que la base sigue siendo la prohibición. Sí, clarísimo.
Bueno, Jorge, para ir terminando, o sea, la verdad seguiríamos mucho más, teníamos otras preguntas, pero para no robarte más tiempo y cumplir específicamente con lo que prometimos, bueno, en relación al mito, volviendo otra vez, pivoteando siempre sobre lo mismo, nos gustaría preguntarte, en relación a esta afirmación y todo el recorrido que fuimos diciendo en la entrevista, ¿qué crees qué acciones o qué crees que deberían hacer los estados para contribuir a desmitificar efectivamente esto que discutimos hoy, ¿no? O sea, que el cannabis induce al delito. ¿Qué se podría hacer? Bueno, yo creo más en los cambios de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Ujú. En las conquistas ganadas y no en las conquistas cedidas. Eh, Muchos políticos, claro, de los que no son inescrupulosos, saben que el cannabis es una droga en términos de política criminal inofensiva. Lo saben. Tienen los informes, pero no lo hacen. Y eso tiene que ver también con el papel de los partidos políticos y de los movimientos sociales, además de la acción colectiva en general, ¿no? A mí me llama mucho la atención y me parece algo muy interesante cómo en Argentina hay una explosión de movimientos de la sociedad civil, el caso de Reset, por ejemplo, revistas como THC, eh, organizaciones ligadas con partidos políticos o con políticos, por ejemplo, que están en esa línea, que están en el mismo, en la misma corriente, en la misma tendencia. Pero esa no es la característica de otros países, ¿no? En otros países todavía hay que comenzar a hablar y a discutir desde cero, desde crear organización social. De crear, este término también me parece a veces un poco forzado, sociedad civil, ¿no? Es crear base social, acción colectiva. Yo creo que eso es lo primero, crear acción social, crear acción colectiva, porque claro, históricamente vemos cómo se ha dado la respuesta en términos cíclicos. Quienes estuvieron detrás de la prohibición fueron congregaciones religiosas. Si lo queremos ver desde la acción colectiva, es la acción colectiva también. Son religiosos que tuvieron incidencia en los partidos. Y quienes han podido, por ejemplo, desmontar muchas premisas de la política de droga, ha sido hoy también la sociedad civil. Es decir, la respuesta a esa forma histórica de haber hecho presión en favor del prohibicionismo y ahora en favor de la humanización de la política de drogas, es que hay dos tendencias distintas, pero que también vienen de la sociedad civil, de la acción colectiva. Así que lo que nos queda es sembrar más acción, más activismo social, como Reset, como el papel que hacen ustedes. Y luego, por supuesto, el hacer que esa acción se convierta en expresiones también de la política en términos institucionales, ¿no? De políticos que, al margen de sus creencias y sus convicciones morales, personalísimas, entiendan que esto es un tema con el Estado de Derecho, que no solamente tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, porque generalmente aquí es donde se queda atrapada la discusión en el derecho constitucional, tiene que ver con la presunción de inocencia, con el estado jurídico de inocencia, con el respeto a toda persona a ser considerado inocente. Ningún usuario de cannabis es un criminal, por Dios. Son inocentes. Ningún usuario de pasta base de cocaína es un criminal tampoco, son inocentes. Ningún usuario de heroína es un criminal, es inocente. Entonces, al margen del libre desarrollo de la personalidad, fundamentalmente tiene que ver con el estado de inocencia, con que ningún gobierno, ni ningún juez, ni ningún policía le diga que es criminal por el hecho de tener o usar sustancias. Y eso es no una imploración que se le deben hacer a los políticos, es una exigencia. Y por eso, de la mano con el papel de los políticos, yo creo muchísimo en el activismo hoy en día judicial. Creo que hay que hacerle entender a los que no comprenden que esto tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que ver con defender lo que en denominación se llama Estado de Derecho, o que esto se nos convierte en dictadura de la noche a la mañana, en Estado autoritario de la noche a la mañana. De hecho, fácticamente uno ya podría darse cuenta. Creo en el activismo judicial. Yo creo que hay que comenzar a generar evidencias y casos emblemáticos más allá de Arriola en Argentina, más allá de Basterrica en Argentina,
en donde las agencias, por ejemplo, policiales, no sigan con esa práctica de criminalizar y de funcionalizar a los sistemas de justicia, porque los fiscales, los jueces, se convierten en reos y quedan atrapados de los trabajos de las policías. Pero eso no pasa solamente por un buen curso de derechos humanos o por decirle que lean una revista de THC. Lamentablemente a estas alturas esto pasa por casos en donde tenga que decirse con derecho de repetición, con resarciones, con reparación, que la policía no puede ni debe seguir criminalizando en prácticas a usuarios de drogas porque no son criminales, porque eso viola el Estatuto o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, porque eso viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque viola el artículo 19 de la Constitución Argentina, y que le dejamos todas las cosas de nuestra moral y de nuestra forma de ser a cualquier superioridad o a nuestra identidad. Insisto, yo creo que aquí hay al final tres piezas claves. Primero, el construir sociedad civil. Argentina tiene un paso interesante, pero que no basta, no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente, que tiene que ver con la mano de los políticos y el activismo judicial. Yo creo que el activismo judicial ayuda mucho porque corrige esas fallas o esos vacíos o esos silencios que no lo quieran decir los políticos, ¿no? Porque corrige la norma, porque la norma sigue siendo prohibicionista. Miren cuántas sentencias tienen que pasar en México para que se tenga que hablar de alguna manera de evitar que los usuarios sigan siendo criminalizados, ¿no? Tiene que haber una colección de sentencias en México, pero el statu quo no cambia tampoco, el prohibicionismo no cambia. ¿De cuántas políticas se tiene que hablar en Colombia para que se respete al menos algo de lo que dijo una sentencia que fue la 221 en Colombia, de 1994? Y en Colombia las policías siguen persiguiendo y atando en las bancas de los parques de Bogotá a los usuarios de drogas. La práctica no va a cambiar mientras el activismo judicial cierre los ojos o se desatienda esta parte de llevar los casos en términos jurisprudenciales que implica coaccionar a los coaccionadores, jurídicamente hablando, ¿no? Implica que la reparación se exija no repetir estas cosas, que se reformen las leyes, que se cambie el prisma sustancial de la prohibición, ¿no? Que se desmonte la prohibición y que se siga criminalizando usuarios. Y en ese sentido, pues, Ecuador, por ejemplo, mi país, es el país que más sentencias ha coleccionado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar los derechos humanos en la práctica de su política de drogas. El caso Suárez Rosero, el caso Tibia, Costa Calderón, Chaparro Lapo. Cualquier estudiante de sociología o de derecho interesado en el tema sencillamente podría revisar los casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ver que el Ecuador es el campeón de las Olimpiadas de violar los derechos humanos por aplicar su legislación y política de drogas. Pero, curiosamente, la legislación no se transformó, se condenaron las acciones de las agencias de seguridad y justicia por violar la presunción de inocencia, por violar los estándares mínimos de la previsión preventiva, pero la base normativa sigue siendo aplicada con otro nombre, reformada, decorada, pero se sigue aplicando de otra manera. Entonces, en ese sentido, como digo, creo que esas tres, o esa lógica tripartita de verlo desde el activismo social, desde la política institucionalmente hablando y desde el activismo judicial, es lo que nos queda para hacer política de abajo hacia arriba. Esperar que de arriba hacia abajo lleguen cambios, creo que ya lo hemos practicado en algunos casos, hay ambivalencias, hay retrocesos, necesitamos pasos más firmes y me parece que esto pasa por ahí. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por todo tu tiempo, por la deferencia inmediata de prestarnos tu tiempo, por compartir esta charla sumamente interesante. En nombre de todo Reset, en serio, te volvemos a agradecer. Esto va a estar publicado próximamente en las redes, así que ni bien esté, vamos a compartirlo contigo. Bueno, y eso. Nuevamente, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Un abrazo. Muchas gracias, Jorge.